Bueno, el tema que nos toca ver ahora es el tema de paradigma de programación. ¿Qué es un paradigma de programación? ¿Qué es lo que ustedes entienden como paradigma de programación? Fíjense que esta es pregunta de finales. Como las reglas. Es como un conjunto de reglas que se establecen. Ahora, ¿ese conjunto de reglas va evolucionando con el tiempo o es algo estático? ¿Ustedes qué piensan? O sea, ¿se empezó con un solo paradigma y siguió así por los siglos de los siglos o fue cambiando? Y Evolucionando. fue cambiando. Fue cambiando. El primer paradigma, ¿cuál creen que ha sido? Cuando escriban ahí en las tarjetitas, ¿cuál fue el paradigma ese? ¿Sí? Bueno, ese era el secuencial. Fíjense, estas son las definiciones de paradigma. Dice, representa un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones. Hoy en día, con el tema de la actividad, yo creo que también cambió el paradigma, digamos, porque está cambiando, digamos, no va a ser lo mismo que era hace 5 años. Es una propuesta tecnológica adaptada por una comunidad de programadores y desarrolladores que trata de resolver uno o varios problemas claramente delimitados. Por ejemplo, hay muchos sistemas acá en Fukui que están hechos con un lenguaje, en realidad no es un lenguaje, que se llama Genexus, que en realidad lo que hacen es, ustedes escriben, es como escribir el análisis y el diseño, escriben una serie de reglas y después le dicen, genérelo en Java, y se lo genera en Java automáticamente. Genera, no sé si está manejado Python, pero genera en Python y se lo genera automáticamente. Entonces ustedes no tenían que escribir nada, digamos. Ese era otro paradigma, digamos, que no lo van a ver mucho en los libros, digamos, porque en realidad es como algo más grande, digamos, que utiliza, digamos, los paradigmas que ya existen actualmente. Fíjense, dice, en un principio los lenguajes de programación imitaron y atrajeron las operaciones de una computadora, por la cual los tipos de computadora por el cual fueron escritos tuvieron un efecto significativo en el diseño. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Se deben acordar o no? Deben haber visto, ¿no? ¿Cómo se llama? En técnica y estructura digitales, ¿lo vieron o no lo vieron? Sí, profe. La arquitectura de von Neumann. ¿Por qué le decía arquitectura de von Neumann? ¿Qué es lo que tenían? ¿Qué es lo que tienen? Y que en parte lo siguen teniendo, ¿no? ¿Tienen una memoria central? Ustedes, no sé, ahora deben estar en la computadora, ¿no tienen una memoria central o no? ¿O funciona sin memoria su computadora? Sí, sí, tiene. Tienen. Sí, ¿Tienen una unidad central de proceso o no? sí, también. Bueno, ahí cambió, digamos, porque antes era una única unidad central de proceso. Hoy en día, por ejemplo, no sé, dígame qué procesador tiene usted. Mencióneme algún procesador. ¿Qué procesador tiene en su máquina? Pregunta de parcial ahí de examen. Le dicen, dígame cuál es el procesador que tienen. ¿Qué procesador le van a decir? Ryzen 5. Ryzen 5. ¿Qué otro procesador tienen? O todos de acá tienen Ryzen 5. ¿Ninguno tiene un i3? Apple M1. ¿Cuál? Eso no lo conozco. ¿APM1? Sí, con la arquitectura ya. ¿Cómo se llama? Ah, creo que sí le escuché, tiene razón. Entonces lo nuevo me parece. Usan como la de los teléfonos, digamos. Ah, ve, siempre se aprende algo nuevo. Bueno, esta arquitectura de von Neumann, fíjense que también tiene embudo de control, de direcciones. Ustedes, digamos, tienen también alguna forma de comunicar, porque si no, ¿cómo le comunican lo que tienen en la memoria a la unidad central del proceso lo que tiene que hacer, digamos? Tiene que tener, digamos, algún bus más sofisticado, menos sofisticado. Fíjense que tiene una ejecución secuencial y un uso de variables y de asignación, ¿no? Este es el primer paradigma que apareció y era el paradigma imperativo procedural. Ese es el primero, ¿no? Y es muy sencillo, digamos. Tiene una entrada, tienen los programas que ustedes tienen en medio que pasan por una serie de estados y la salida, ¿no? Lo que ustedes vieron, no sé, alguno creo que dijo que vio en Pascal, era exclusivamente imperativo procedural, digamos. Después tienen el funcional, y vamos, por ahí vamos a entrar un poco en detalle en la clase que viene,
Está basado en definiciones de predicado y es de corte más matemático. Es un país un poquito más complejo, pero es muy potente, digamos. Eh, Supuestamente, para ustedes que se están por recibir de ingeniero, de licenciado, este es más fácil, porque todos se trabajan con recursividad. Entonces, si ustedes aprendieron la recursividad correctamente, digamos, no sé, ya sea análisis matemático, desarrollo sistemático de programa, entonces aplicar esto, digamos, es muy fácil, o debería ser muy fácil para ustedes. Lo que pasa es que en la práctica por ahí cuesta, digamos, trabajar con esta programación funcional, hacer todo de forma funcional, digamos. Este paradigma lógico es lo que estuvo hasta hace unos años y es lo que se veía, o por lo menos yo lo veía cuando ustedes veían con Prolog o con Lisp, digamos, que lo que le enseña es arman un motor de inferencia y en base a este motor de inferencia después pueden sacar conclusiones. Lo interesante es que a veces podían sacar conclusiones de reglas que no estaban escritas, digamos. ¿No? Se usó mucho, creo que para mí desde mi punto de vista esto ha sido un poco reemplazado ahora con el tema de la IA, de la inteligencia artificial, porque está visto de otra forma, digamos, lo que se hace ahora es crear un modelo matemático y este modelo matemático es el que le enseña a, a resolver un problema en particular, digamos. Después viene el paralelismo paralelo concurrente, que es lo que nosotros, por ejemplo, los que vieron concurrencia con Java, conmigo, o los que van a ver, digamos, van a ver esto, digamos, en detalle, que es aprovechar todo el núcleo. Muchas veces, no sé, tiene una computadora que tiene, no sé, o tiene el celular que tiene 8 núcleos. Algunos deben tener, ¿no? Un celular de esos buenos, con 4 núcleos, con 6 núcleos. ¿Y para qué lo utilizan? Para escribir por WhatsApp, por ejemplo. ¿Y el WhatsApp cuántos núcleos creen que utilicen de esos 8 núcleos que tiene? Para el WhatsApp, ¿cuántos núcleos creen que se utiliza? ¿Utilizará los 8 núcleos? Y unos dos o tres debe utilizar. No, utiliza uno. Y los demás Pero los tiene ocultos. A ver, para hacer las ¿ah? tareas en segundo plano, digamos, por ejemplo, podría usar un segundo Bueno, núcleo pero también. depende de eso del sistema operativo. Ese era un problema de Android. Yo creo que hasta la versión 12 no hacía cosa paralela, digamos. Entonces vos podías tener un super celular con un 12 núcleos, igual iba a ser por uno solo, digamos. Creo que a partir de la versión 12 empezó a cambiar eso. Por eso que vos podés tener aplicaciones concurrentes. No me acuerdo de la versión, pero era 12 o no sé si era 11 o 12, y vos ya podés tener más de un proceso corriendo concurrentemente, digamos. Y ahí sí emplearía los diferentes núcleos que tiene el procesador. ¿Me Porque, entendés? por ejemplo, WhatsApp cambió en ese sentido. Antes era, para escuchar un audio, por ejemplo, tenía que tener el chat y ahora puede cambiar de chat, mirar otras cosas, digamos, y seguir escuchando el audio, por ejemplo. Bueno, pero ahí tenés que tener cuidado, digamos, porque puede ser que utilice un solo núcleo y lo haga muy rápido. Y como ahora el procesador es tan potente, digamos, vos no te, vos creés que es concurrente, pero en realidad está usando un solo núcleo, digamos, de los 8 de los 10 que tenga, digamos. En cambio, ya hay programas específicos, por ejemplo, cuando ustedes, bueno, programen en Java, van a ver que ustedes, no es que ustedes pueden administrar por qué núcleo van a mandar, digamos, pero ustedes pueden utilizar, no sé, de los 8 núcleos que tengan, pueden utilizar los 8, digamos. Se divide la tarea en varias tareas pequeñas, digamos, y después la concurrencia lo manda por cada uno de los núcleos, digamos. Pero ese es un tema que van a ver después en otra materia. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Fíjense, y después viene el tema de orientación a objetos, que fíjense, en orientación a objetos tiene mecanismos básicos, que esto no lo vamos a ver en detalle, aunque yo imagino que ya lo vieron en otras materias esto, ¿no? Porque esto supuestamente lo van a ver en programación concurrente, lo van a ver en detalle. ¿Lo vieron o no esto en otra Sí, materia? sí, en estructura de datos. Bueno, tienen los mecanismos básicos que son objetos, métodos y los mensajes y las clases. Y la característica en la cual se basa la orientación a objetos es abstracción, herencia, encapsulamiento y polimorfismo. ¿Estamos? A grandes rasgos, ustedes podrían decir entonces que tenemos varios paradigmas, digamos. Fíjense que el primero fue el imperativo procedural, que intentó copiar lo que tenían en la máquina de von Neumann y hacer algo bien sencillo. Pero después empezaron a aparecer modificaciones, programación funcional,
que es estrictamente matemático, digamos, que está basado todo en recursividad, que esto lo vamos a practicar un poco la clase que viene. El lógico, que tiene una base un motor de inferencia. Este, hay, bueno, no sé si ustedes conocen el hiperlibertad de Salta. ¿Alguno fue o no? Sí, profe. Bueno, cuando a ese supermercado se inauguró, digamos, vino con un software que estaba todo escrito en Prologo. Ahora, cuando llegó acá, a Argentina, digamos, porque venía de Estados Unidos, digamos, el software ese, no lo pudieron emplear, digamos. En realidad funcionaba bastante bien, pero estaba todo escrito en Prolog, digamos. Y ese es uno de los temas, digamos, que vos a veces cuando quieren implementar un lenguaje, tienen que tener gente que maneje más o menos este lenguaje, digamos, o ese paradigma. Por ejemplo, ahí es una pena que un sistema que funcionaba muy tan bien, digamos, después no lo pusieron a implementar porque no encontraron gente que lo pueda manejar, digamos. Bueno, después tiene el paralelismo concurrencia, que es donde ustedes van a aprender, digamos, se basa en este imperativo procedural, pero tiene algunas técnicas, digamos, que es lo que van a ver en programación concurrente para lanzar programas en forma paralela o en forma concurrente, que ya vamos a ver que hay una diferencia en eso. Y luego tienen la orientación objeto, que la orientación objeto, fíjense que por ejemplo Java es concurrente y al mismo tiempo tiene orientación objeto y al mismo tiempo es imperativo procedural. Por eso es que damos Java, damos programación concurrente, lo veíamos con Java, digamos, que cumple con las tres cosas, digamos, es imperativo, procedural, es concurrente y es también orientado a objeto, ¿no? Que no todo, la verdad no me puse a analizar el caso de Python. Python, creo que sí es imperativo procedural, sí es creo que es concurrente porque cuando ustedes ejecutan una instrucción pueden lanzar varias instrucciones al mismo tiempo, pero tengo la duda si es orientado a objetos, pero porque yo no vi el tema específicamente en Python, ¿no? El tema de orientación a objetos. Estaría bueno que por ahí lo investiguen, digamos, si es o no. Y creo que sí se puede usar clases. Sí. Yo creo que sí, pero yo la verdad, honestamente yo no lo vi, digamos. Me quedé con Java. A ver, continuemos. Y después hay otro que fíjense que algunos desaparecieron, por ejemplo, este dirigido por evento. El dirigido por evento eran cuando ustedes, no sé si ustedes vieron que, por ejemplo, pasan el mouse por un botón y se enciende y eh, aparece una palabra o cambia de color, por ejemplo, el botón. ¿Lo vieron o no? Sí, profe. Ese es por evento, digamos, porque va, sí, ocurre determinado evento que es el pasar por determinado botón, entonces cambia, digamos. Multiparadigma, que sería el caso, por ejemplo, de Java o de Python, que puede tener varios, digamos, puede ser reactiva o específico a un dominio, digamos. No vamos a entrar mucho en detalle porque acá lo que van a utilizar ustedes es, en concurrencia van a utilizar este paralelo concurrente y en esta parte, digamos, van a utilizar el tema de orientación a objeto que se utiliza mucho con proceso unificado e imperativo procedural para que ustedes puedan hacer la codificación, la implementación y las pruebas. Entonces, vamos a ver en forma corta, digamos, explicada en qué se basan cada una de estas características. El imperativo dice que tiene una estructura de datos, la estructura de datos que ustedes tienen definida, más los algoritmos que definen, crean los programas. Digamos, este es este ejemplo que tenía en la entrada, los programas y pasando por estado y llegan a la salida. Bueno, las instrucciones son de 1 a m. Por ejemplo, ¿qué instrucciones son? C igual a más b. ¿Es una instrucción simple o es una instrucción compleja? Compleja se refiere a que ustedes por ahí pueden trabajar con varios vectores, digamos. A y B podrían ser vectores o no. En el paradigma imperativo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es simple o es compleja? Sí, ¿Simple? es simple. Digo, es simple.
Fíjense que esto en realidad se basa en instrucciones de eh, load, add y store, son instrucciones de ensamblador que son muy sencillas, digamos, es para un solo valor, digamos. Ya vamos a ver que esa es la diferencia que hay con el paradigma procedural, perdón, concurrente o paralelo. Es secuencial. ¿Qué significa que sea secuencial? Una instrucción después de otra. Una instrucción después de otra. Si tiene acá este ejemplo, ¿eres feliz? Si le dice que sí, ¿qué tiene que hacer? Sigue haciendo lo mismo. Sigue O haciendo sea, lo el fin. mismo. Entonces, después del sí sigue haciendo lo mismo. Y si le dicen que no, ¿qué va? ¿Cuál es la siguiente instrucción? Quiere ser feliz, ¿qué? ¿Qué sería? Otra ¿Una condición. asignación? Sí, pedirle valores a los usuarios, digamos. No, no es una asignación, ¿qué es? Eh, Es una condición. Y puede ser como decir que le pida que le ingrese por pantalla, digamos. Si le dice que sí, tiene que cambiar algo. Y si le dice que no quiere ser feliz, entonces tiene que seguir haciendo lo mismo. Tiene la asignación, que es cuando ustedes asignan un valor, por ejemplo, A igual a más B. Si yo le pongo A igual a B, ¿sería también una asignación o no? Si dejo solamente A igual a B, ¿sería una asignación o no? ¿Cómo, profe? Si yo en vez de, acá yo digo A igual a más B. Si en vez de decir A igual a más B, le pongo solamente A igual a B, ¿es una asignación o no? Sí. Sí, es una asignación. Lo que pasa es que no hay una suma, digamos, una fórmula de medio. Modular, cuando utilizo procedimientos y funciones. Estructurado, cuando ya le empiezo a agregar estructura de transferencia definidas como el while, el if, el case, o llamadas, o el call, o procedures. Estático, cuando hay una compilación ligado y cargado a priori, que esto lo vimos, digamos, eh, este, yo siempre lo digo con el mismo ejemplo. ¿El solitario qué es? ¿Es estático o es dinámico? ¿Está compilado el solitario.exe? Sí, profe. ¿Sí? Los tipos de datos pueden ser diversos, enteros, reales, bueno, lo que ustedes trabajen. No se modifica el código en ejecución, fíjense, y esto es muy importante, no se modifica el código en ejecución. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede modificar? ¿Porque es estático o porque es dinámico? Porque es estático. Porque es estático, yo no puedo cambiar lo que ya está, digamos. Ahora, ¿ustedes en Python pueden cambiar el código o no? ¿Python qué? ¿Es estático o es dinámico? O el navegador, no sé, Chrome, ¿es estático o es dinámico? Dinámico. Dinámico, porque depende de lo que ustedes vayan ingresando. Los punteros son limitados, entonces, bueno, acá tiene que tener cuidado. Y no se aconseja el uso de GoTo. Este es viejo, porque antes en los consejos, sobre todo creo que en Visual Basic, en algún COBOL viejo había un GoTo, digamos. Ahora eso ya, no sé si ustedes lo llegaron a ver y si no lo vieron, mejor que no lo vean. Un ejemplo clásico de estos paradigmas imperativos serían Fortran, Algol, Basic, Pascal, C. Acuérdense de esto porque esto siempre le preguntamos por ahí en el final, justo le tocó el tema para imperativo, le decimos, dígame algún lenguaje, me dicen Java. ¿Java es imperativo? No. En realidad sí es, pero no corresponde en este punto, digamos, porque acá lo que intenta mostrarle es que ustedes digan cuáles son lenguajes que son puros, digamos, O sea, imperativos procedurales. ¿Ah? Java tomaría cosas, digamos, de esto. Sería multiparadigma. ¿Viste que acá había uno que decía multiparadigma? Este que está acá. Porque toma acá cosas del imperativo procedural, toma cosas del paralelo concurrente y toma cosas del orientado a objeto, digamos. Ahora, en el funcional, fíjense, todo se maneja a través de expresiones. Una expresión es el resultado de la subexpresión de los operadores. Hay una recursividad.
y la recursividad está en todas las instrucciones. Esto lo vamos a ver la clase que viene, va a ser solamente este tema. Van a haber funciones primitivas, así como había en token. Aquí también van a tener funciones primitivas que son las básicas, digamos, cuáles van a trabajar. La sintaxis va a ser muy sencilla, pero a la vez va a ser muy compleja en algunos casos, le va a costar leerla. Y va a haber una equivalencia entre funciones y datos. El ambiente de programación va a ser dice que opera bajo referente ejecución de corte, bueno, interactivo, interpretativo y con ligados retrasados. Bueno, esto lo importante de acá es que vean que es interpretativo, digamos, es así, como sería un navegador, por ejemplo, va interpretando lo que ustedes van ejecutando, digamos. Hay una modificación del código en ejecución, porque puede modificar su propia naturaleza, lo cual puede llegar a ser complicado, digamos, si usted hace plantea mal un ejercicio con listas, que eso lo pueden hacer la clase que viene, y arman mal la lista, digamos, pueden hacer que su memoria se sature, por ejemplo, y eso es complejo. La memoria es dinámica. Fíjense, acá ven este código que está escrito en Exchange, me parece, y esto es algo que van a ver, no sé, lo que ya vieron en el desarrollo sistemático del programa, en ingeniería ya lo vieron en detalle, digamos, acá lo van a ver porque los chicos de licenciatura no lo vieron, digamos, y está bueno, digamos, que por lo menos sepan, digamos, que hay un paradigma funcional. Fíjense acá, si yo le digo entre paréntesis más uno, 2, ¿qué notación es? ¿Infija, prefija o posfija? Prefija. Prefija. Fíjense acá, yo defino acá una función factorial y acá defino el factorial de 7 y me da 5040. ¿Estamos acá? Digamos, es una forma de escribir, fíjense en que si ustedes lo analizan con cuidado, digamos, esto es muy matemático, digamos, cómo lo escriben a esto. ¿Estamos? Esto es un ejemplo de programa escrito en Lisp, pero la Profe, clase que pues, viene, vamos a ver práctica, todo profe, escrito en Exchange, para que no se aburran. puede ser que también se ve en cálculo numérico este paradigma, digamos. Sí, puede ser. Yo no trabajé mucho, no vi ni los programas, no sé bien qué es lo que están viendo en esa materia, pero puede ser que utilicen Lisp o Exchange o algún similar, digamos, que es todo con connotación prefija. Y en el paradigma lógico se basa todo a través de reglas de inferencia. Yo le había dicho que tienen un conjunto de cláusulas de predicado que se llama cláusulas de Horn, que se escriben, es la forma de cómo tienen que escribir, digamos, estas instrucciones. Utiliza un proceso de unificación que hace la intersección de las variables. Entonces, tienen acá, fíjense, esta, tienen este motor de inferencia que es lo que le resuelve alguna pregunta, digamos. Entonces, tienen su base de hecho y su base de conocimiento y tienen la unidad de entrada y de salida que usted va a tener. O sea, el usuario ingresa, no sé, eh, acá yo defino lo hecho, por ejemplo, ¿quién es el abuelo? Si yo hago eh, si yo defino, por ejemplo, quién es un árbol genealógico, ¿y el abuelo quién sería? ¿Qué relación es este abuelo? ¿El abuelo quién es? ¿Es la persona que qué cosa? ¿Un abuelo puede ser mujer o no? ¿Puede ser o no? ¿O puede ser o no puede ser mujer? Chicos, como tiene que empezar a preguntar. ¿No? Bueno, ¿por qué no, César? Ah, pues si no queda como que estoy yo solo ahí. ¿Por qué no puede ser mujer el abuelo? Porque un abuelo de Cuando qué el hombre es sexo el es. hombre. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Un abuelo qué sexo tiene? Masculino. Masculino, entonces tiene que ser, bueno, ya van a ver seguramente con lo que hacen desarrollo del programa, pero un abuelo es hombre o es de sexo masculino, digamos.
Y para que sea un abuelo, ¿qué se tiene que cumplir? Todos deben tener, o tuvieron algún abuelo, ¿no? Bueno, algunos deben tener un abuelo, ¿no? ¿Quién es su abuelo? ¿El padre de quién? De mi padre o de mi madre. ¿El padre del padre o el padre de la madre? Bueno, eso se llama base de hecho, digamos, esa regla que ustedes tienen. Eh, no, esta es la base de conocimiento, digamos, quién es el abuelo es el que es varón, el abuelo es el que es padre del padre o padre de la madre. Y después la base de hecho sería quién es, no sé, José es el hijo, no sé, el abuelo es Tito, o el padre es Tito, el abuelo es tal, ¿se entiende? Entonces, nosotros escribimos acá todo esto, mi base de hecho y de conocimiento, en lo que se llama cláusula de Horn, y después obtengo el resultado. Y yo hago una pregunta, después yo le digo, ¿quién es el abuelo de José? Y me va a saber quién es el abuelo de José, ¿no? Fíjense, acá tiene un ejemplo, por ejemplo, fíjense, progenitor, ¿qué significa? ¿Quién es el progenitor? Los padres. ¿Y qué es padre o qué es madre? Sin importar el sexo. Por ejemplo, acá, Pamela, ¿qué? ¿Qué progenitor? ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? Pamela, ¿qué? Pamela es la abuela de Roberto. ¿Qué le está diciendo ahí? Vamos, gente, si no se va a poner aburrida la clase. Pamela, ¿qué? Dice el progenitor, ¿qué es lo que le está diciendo ahí? ¿Qué es la madre? Es la madre. Pamela es la madre de Roberto. Acá le dice Tomás, es el progenitor de Roberto. Entonces, ¿Tomás qué? El padre. El El padre. padre. Acá, fíjense, tienen otro hecho. Por ejemplo, Pamela es mujer, Tomás es hombre. Bueno, esto en algunos prólogos está mal escrito, porque tienen que poner todas las mujeres de un lado, primero todas las mujeres de arriba o abajo, digamos, y todos los hombres separados, digamos, las reglas, digamos, las reglas de mujeres por un lado y las reglas de hombres por otro lado, si no, a veces les suele dar error, ¿no? Entonces después tienen su base, fíjense, y después tienen las reglas que dicen, por ejemplo, el descendiente Y es descendiente de X, fíjense que si es progenitor X de Y, ¿qué es lo que está diciendo ahí? ¿El progenitor qué es? ¿Qué tipo de regla es? ¿Es la misma regla Eh, que progenitor, descendiente? Es la relación opuesta. Descendiente sería como el hijo y progenitor como el padre o la madre. ¿Se entiende, no? Después madre, ¿quién es madre? Madre, ¿quién es? Piensen acá, madre, ¿quién es? Progenitor. Y que es progenitor. La coma es como un i o un an. El que es progenitor y qué más es. Es mujer. Pro- La madre, la que es progenitora, X de Y, y además es mujer. Bueno, así define la relación abuelo, abuela, abuelo y hermana. Fíjense acá, la hermana X de Y le dice que progenitor es Z de X, el progenitor Z de Y, o sea que tienen el mismo progenitor. Además es mujer. ¿Y por qué le pongo yo acá diferente X de Y? Si yo no le pusiera esta regla, ¿qué pasaría? Que no sí, puede no ser de sí puede mismo, ser. digamos. Puede ser hermana de sí mismo, ¿no? Entonces, esto es lo que, fíjense, estos son la base de hechos que ustedes tienen y de conocimiento y después te hacen preguntas sobre eso. Después yo le puedo decir, por ejemplo, ¿quién es quién es el descendiente de Roberto? ¿Quién es el descendiente de Roberto?
¿Descendiente qué sería? ¿El que es padre o el que es hijo? El hijo. El hijo. ¿Y quién es hijo de Roberto? Fíjense acá, ¿quién es hijo de Roberto? Ana, Ana y Tomás. Patricia. Ana y Patricia. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, progenitor, no sé, Roberto, X, me va a decir X igual a Ana y X igual a Patricia, ¿no? Esto es solamente para que vean, digamos, de qué se trata un poco el paradigma lógico. Y después tienen el paradigma paralelo que ustedes tienen acá, fíjense, ¿cuál es la diferencia? Que acá, antes se acuerdan que hacía C igual a más B, todo con minúscula, y acá tienen C igual a más B. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo está acá C igual a más B? ¿Con minúscula o con mayúscula? con mayúscula. ¿Y qué es lo que le está diciendo es? De lo que le está diciendo es que yo puedo tener una sola instrucción con la cual puedo ejecutar varias instrucciones, varias matrices una sola vez, o podría ser una simple instrucción, un simple dato, o podría tener, podría tener una simple instrucción con múltiples datos, o sea que con una sola instrucción yo podría sumar toda la matriz directamente. Ahora, estos serían como los núcleos que ustedes tienen en su procesador. Fíjense acá tienen, no sé, un solo proceso principal o un solo hilo y tienen 4 subhilos, digamos, o 4 núcleos, digamos. Entonces yo por cada uno de los núcleos yo puedo lanzar cada uno de los procesos. Esa es la concurrencia, digamos. Entonces lo lanzo en todos los núcleos. ¿Cuál es el que se va a ejecutar primero acá? ¿Cuál es el que va a terminar primero? ¿El proceso uno, 2, 3 o 4? 4. 4. ¿Por qué? El que tiene menos tiempo de ejecución. Porque es el más corto, ¿sí? Porque tiene menos tiempo. Ya van a ver después que hay uno tiene que el paralelismo, que lo que les permite es, cuando yo tengo un proceso, lo subdivido en muchos procesos chicos, entonces a cada uno de estos lo lanzo en forma paralela. Entonces supongamos que este tiene 15 y tengo acá 4, entonces largo 1, 2, 3, 4 y luego lanzo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y acá va a quedar un hueco, digamos. Es como el proceso de dividir y vencerás, lo deben haber escuchado en programación, ¿o no? Sí. Que es para que se ejecute paralelamente, digamos, y dividir un solo proceso grande en varios chicos, digamos. No, pero eso lo vamos a ver después, digamos, en otra materia. Y paralelismo, la instrucción por eso pueden ser ejecutadas en forma concurrente o secuencial, ¿no? Lo postulado del paradigma paralelo es que no determinismo no es determinístico. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que no sea determinístico? ¿Siempre van a obtener el mismo resultado? ¿Sí o no? No, ¿Por qué no? Ok. Porque yo lo voy a lanzar por varios núcleos, digamos. Y al lanzarlo por varios núcleos, depende si el núcleo está ocupado o no, digamos. En Java, por ejemplo, hay algo que se llama manejador de hilos de Java, digamos, y ese va a decidir por cuál de todo por cuál de los hilos es mejor lanzarlo, digamos. ¿No? Cuando yo hagan una simulación, la simulación no siempre va a dar el mismo resultado. Ustedes la corren y van a decir, no sé, 5 clientes atendidos, se hacen una simulación de supermercado, la vuelven a correr y le va a decir 3 clientes atendidos, la vuelven a correr y le va a decir 6 clientes atendidos. No es algo que sea determinístico o estático, digamos. La programación se hace en bloques y funciones. Bueno, hay una sincronización que deben ver qué es lo que se deben sincronizar. Esto lo van a hacer mucho en sistemas operativos con el tema de la región crítica y lo van a hacer mucho en programación concurrente cuando empiezan a hablar procesos paralelos. Alguien espera de AND y OR a ver cuándo tiene que correr o no. Y los lenguajes clásicos, fíjense, para este paradigma paralelo está el Pascal concurrente y OCaml, digamos, que son los puros, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ejecutar, digamos, todas estas instrucciones en forma paralela. Python ¿entraría dentro del paradigma paralelo o no?
¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? No, creo que no. Es discutible. Va, que yo sepa hasta ahora. Pues yo creo que tiene una parte, digamos. Lo que pasa es que tiene, porque cuando ustedes lanzan una instrucción, le dicen que sumen dos, que hagan una suma, no saben bien qué es lo que hay ahí adentro, digamos. Después, bueno, y la orientación a objeto, que esto me dijeron que ya lo habían visto, creo que en estructura de datos, que tienen los mecanismos básicos, es orientado a objetos, los sistemas se modularizan, los objetos se ven como datos, hay objetos que son dinámicos, hay clases. ¿Qué es una clase? Es como una plantilla, digamos. Es una plantilla, en realidad, como dice acá, es un tipo de dato complejo. ¿Y qué es lo que tiene una clase? Y tiene sus atributos, métodos. Tiene los atributos y los métodos, digamos. La herencia, ¿que la herencia qué es? Fíjense que ustedes en esta materia eh, hay Es como una... algunos puntos donde le van a pedir que hagan la herencia, digamos, en proceso unificado, digamos, que hagan su diagrama de clase, en el diagrama de clase vean qué es lo que hereda de una clase a otra, digamos. ¿Estamos? El polimorfismo, que fíjense en polimorfismo, esta pregunta del polimorfismo y el encapsulamiento son las preguntas que le hacemos siempre en el final, ¿no? Y casi nunca lo sabe, ¿no? El polimorfismo, fíjense en que le dice los elementos de un programa que pueden ser llamados a diferentes clases con el mismo nombre. Por ejemplo, si yo pongo, si yo sumo A igual a más uno y A es un entero, ¿qué me va a devolver perdón, si yo pongo A igual a B más uno y B es un entero, ¿qué me va a devolver en A? A igual a B más uno, ¿qué me devuelve en A? Otro entero. Otro entero. Ahora, si yo le pongo este, A igual a, no sé, A igual a B más, entre comillas, José, ¿qué me va a devolver ahí? Disculpe, profe, ¿cómo dijo? Yo le pongo A igual a B más comillas, José, o José entre comillas, ¿no? ¿Me va a devolver otro entero? O sea, José se lo puede considerar como entero o lo considera como un string. Como string. Como un string. Y ahí la operación o el método que está en el medio, ¿cuál es? La notación infija. ¿Cuál es la operación que hace primero? ¿El más o el igual? Por ejemplo, si yo escribo ahí, por ejemplo, A igual a A más uno. Ah, ¿de qué tipo de variables da? Pero hay A igual a B más uno. ¿Qué tipo de variables da? ¿O qué tipo de variable me va a devolver en A? ¿Me va a devolver un entero? Sí, Sí. Y si yo lo pongo, bueno, A igual a B más José. ¿Qué me va a devolver ahí? un string. Un string. Ahora, ¿cuál es el método que yo tengo acá? A igual a B más uno. ¿O cuál es la operación que está ahí? Suma. Alguien lo dijo ahí bajito. ¿Cuál es la operación? ¿La suma Suma. o no? ¿Sí o no? Sí, ¿Y acá cuál es la operación? suma. Es La- que depende del contexto en el que se halle la operación, digamos. Bueno, pero
Fíjense que el más, en un caso suma, pero me sumó entero, y en otro caso me suma, pero me sumó un carácter, un string. Eso es el polimorfismo, la capacidad de llamar a una clase con el mismo nombre, porque yo al más lo llamé con el mismo nombre, ¿o no? Sí, Sí, lo llamé. En los dos casos le puse el símbolo más. Y dice que la clase puede tomar varias formas y las funciones pueden implementarse de forma distinta. O sea, yo puedo llamar de la misma forma, pero va a hacer operaciones distintas. Digamos, en un caso va a ser una suma de entero, en otro caso va a ser una suma de string, ¿no? Por ejemplo, los lenguajes clásicos acá de orientación a objeto, o puros que le podrían decir, puede ser Ada, C++ o Java, ¿no? Como le digo, Java puede ser discutible porque Java puede tener un poco, por lo tanto lo vemos mucho por el tema de concurrencia y lo vemos también para el tema de imperativo procedural, paradigma imperativo procedural, pero es más orientado a objeto, digamos, nació como orientado a objeto y se basa en eso básicamente. Por eso que un poco la práctica que va a haber en esta materia, cuando le pidan que haga algo de código, realmente le van a pedir que lo escriban en Java o en C, ¿no? Pero porque... Y esos son los diferentes paradigmas que ustedes van a tener, lo tienen.